Y estamos de vuelta viajando entre la historia. Hoy estaremos hablando de tres personajes muy importantes que hacen parte de la filosofía griega, como son Sócrates, Platón y Aristóteles. Así que quédate y conoce más de ellos. Así es, Angie. Hoy en Viajando entre la Historia, desde la escuela griega, cuna de muchos filósofos importantes como lo son Sócrates. Sócrates, poco sabemos de él porque fue un filósofo que no dejó escritos, pero conocemos sus ideas y sus pensamientos gracias a sus discípulos, como Platón. Sócrates vivió durante el siglo de oro en Grecia, esa época en la que Atenas fue un centro cultural y político en el que florecían la democracia y el arte. Su filosofía se centraba en la búsqueda de la verdad y la virtud. Una de sus frases más famosas que conocemos hasta hoy en día: solo sé que nada sé. Esa frase que refleja su humildad intelectual y su creencia de que el primer paso hacia el conocimiento es aceptar nuestra ignorancia. Su idea de que debemos cuestionar nuestras ideas y nuestros pensamientos nos invita a ser más reflexivos y críticos en un mundo lleno de información. Vamos a centrar en un filósofo muy querido y de mucho aprendizaje, que fue Platón. Este fue un filósofo griego en el siglo IV a.C., discípulo de Sócrates y maestro de Aristóteles. Su escuela, la Academia, no solo fue la primera universidad de la historia, sino también un lugar donde se debatían ideas. La enseñanza se basaba en el diálogo. Platón creía que era la mejor forma de aprender, era la cuestión del todo. Su método, hacer preguntas hasta que las respuestas revelaron verdades profundas. ¿Has oído hablar de la teoría de las ideas? Platón decía que el mundo real solo una sombra de un mundo perfecto. La Academia de Platón duró casi 900 años. Sus ideas influyeron en la ciencia, en la política y la educación. Hoy, cuando nos cuestionamos lo que vemos en redes sociales y cuando buscamos una verdad detrás de alguna noticia o algún hecho que aún no tiene explicación, estamos aplicando el espíritu platónico. Así que la próxima vez que te preguntes sobre la verdad o sobre la explicación sobre un hecho, estás aplicando un método de Platón. Y por supuesto, Aristóteles, filósofo griego que tuvo contribuciones bastante significativas en cada área del conocimiento, como lo son filosofía, ciencia, ética y por supuesto política. Hablando de su teoría, él habla que tenemos que tener una conjunción entre sustancia y potencia, tienen que estar entrelazadas. Y por supuesto su teoría de la lógica. Todos sus momentos más relevantes fue la fundación del Liceo, fue el tutor de Alejandro Magnus, creó una clasificación de los seres vivos y hizo un análisis bastante detallado de la anatomía. Y por supuesto la creación de la lógica. Y para finalizar con esta frase de Aristóteles: el sabio no dice lo que piensa, pero siempre piensa todo lo que dice. Y esto es Viajando entre la Historia. Bye.